Calculo que deben estar viendo la pantalla ya de la unidad 4, ¿cierto? Sí, se ve, profe. Sí, se ve, profe. Bueno, listo. Disculpen la improlijidad. La verdad que no nos avisaron que están usando la sala de Zoom. Aparentemente están usando para tomar los exámenes que se suspendió la semana pasada. Así que calculo que pasa por ese lado el problema. Bueno, vamos a tratar de iniciar la unidad 4. Empezamos hoy. La unidad 4 es de morteros y hormigones. A mí me va a tocar la parte de hormigones. Mortero probablemente demos la semana que viene. Igual es algo relativamente más corto, más acotado, pero no deja de ser importante, por supuesto. Esta unidad bastante importante, creo que algo ya alcanzaron a ver con el ingeniero Vargas, algo de hormigón fresco. No me acuerdo si la semana pasada o antepasada vieron ya algo de esto, ¿no? Muy poquito vimos. Sí, está bien una introducción. Está bien, está bien. Ahora la próxima clase probablemente ya van a empezar con el ingeniero Vargas, dosificación. Ahí se va a ser un poco más extensiva. A ver, aguarden un segundo porque acá. Ya van a ser, las próximas clases van a ser un poco más extensivas y vamos a terminar con dosificaciones de hormigón. Generalmente, por lo menos para nosotros, por el método por el método del Instituto de Cemento Portland, que es el más común, el que más se utiliza. Después, en dosificación hay varios métodos más que probablemente nos dé el tiempo y podamos ver por lo menos uno más, que es el de la PCA, que es casi parecido. Pero vamos a ver, no en todos los lugares no es tan común como el otro. Más hacia el sur ocupan mucho eso, con la parte de investigación, porque requiere algunos ensayos más que el del IPC para hacer su dosificación. Bueno, la unidad, como le dije recién, es mortero y hormigones. La parte de morteros vamos a ver los materiales componentes. Igual, ahora con la presentación de hormigones, vamos a ver también cuáles son los materiales básicos componentes de un mortero. Además de eso, vamos a ver la clasificación de los diferentes morteros, las propiedades, las aplicaciones, los morteros preelaborados. Hoy los preelaborados vienen secos, digamos, y vienen ya listos para usar en unos sachets que se corta la punta, nada más, y se coloca. Seguramente eso lo vamos a tratar de ir mostrando. Esas son nuevas tecnologías que están aplicando las empresas, sobre todo Weber y todo ese tipo. Esas empresas que... Un momentito. Esas empresas que se dedican a las premezclas. Después hay una parte de hormigones que es un poquito más larga. También vamos a ver los materiales componentes, la mayoría de ellos los fuimos viendo. Acuérdense, estuvimos viendo algo de cemento, vimos agregados, aditivos no los vimos con mucho énfasis. Hay un capítulo que más adelante lo van a ver, no como aditivos, sino como polímeros, porque la base de los aditivos son poliméricos. Después tenemos la influencia de los materiales en la calidad del hormigón. Hoy la calidad del hormigón se refleja en la vida útil. Hoy ya no se dosifica más los hormigones por resistencia como hasta hace pocos años atrás. Hoy ya nosotros vamos a dosificar, además que por resistencia, por durabilidad, y hay una fuerte tendencia ya desde Europa
que se están dosificando por prestación. O sea, directamente los hormigones se dosifican por prestación. Después vamos a ver el agua para el mezclado y curado. A pesar de ser el misma agua, son dos funciones totalmente diferentes. Entre el mezclado y el curado, nosotros tenemos, entre el mezclado y curado, la verdad que hay un salto bastante importante. Hoy por hoy, antes del curado, hay una etapa que se llama de protección del hormigón, que tampoco antes se tenía en cuenta. La parte de protección es más una cuestión de durabilidad también. Así que vamos viviendo eso. Vamos a ver algo de aditivos, importancia de la economía del hormigón. Después vamos a ver la clasificación general. Y después vamos a ver los diferentes estadios del hormigón. El primer estadio para nosotros sería el hormigón en estado fresco. Y lo más importante es cuando nosotros ya tenemos todos los materiales componentes del hormigón mezclados y listos para ser colado o ya colado. Y ahí lo que nosotros tenemos que ver es la trabajabilidad y la cohesión. La trabajabilidad a nosotros nos interesa extremadamente mucho porque es la facilidad con que nosotros podamos colocar el hormigón en nuestra obra. Cuanto menos trabajable es, menos posibilidad de colocar el hormigón en nuestros encofrados, en nuestro pavimento, en donde sea. Y si no tiene cohesión, casi con seguridad que va a tener fuertes segregaciones. La segregación es la pérdida de agua y ahí vamos a tener serios problemas. Después vamos a ver la consistencia. Hoy por hoy, la consistencia que vamos a ver nosotros es la que están en el reglamento CIRSOC. El año pasado, casi a fin de año, ya en diciembre del 2019, se aprobó la norma IRAN 1666, que tiene una serie de cambios importantes, muy importantes, pero no deja de ser una norma. Esa norma fue consensuada con todas las empresas que están en el rubro del hormigón, y la idea es impulsar a un nuevo cambio o a por lo menos una actualización del reglamento. Acuérdense que, ¿se acuerdan? Que las normas eran consensuadas y no de uso obligatorio. Digamos. Las normas a nosotros lo que nos permiten es poder comparar, cotejar con otros resultados. Si todos tenemos la misma norma, entonces nosotros podemos decir que realizando con los procedimientos adecuados de la norma, acá en Formosa, como en Buenos Aires, como en el sur, hacemos un mismo ensayo bajo una misma norma y podemos comparar los resultados. Si no tuviéramos la normativa, no tuviéramos la norma, nosotros no podíamos comparar ningún tipo de resultado. En cambio, el reglamento es de aprobación legal, se aprueba por el Congreso y es una ley. Todo lo que diga el reglamento es de uso obligatorio. Entonces, hoy por hoy, el reglamento que rige los hormigones, sobre todo de obras civiles, es el CIRSOC 201 del año 2005. Ese reglamento, acuérdense, es un reglamento que es para obras civiles, no para obras viales. Esto es importantísimo. Lo que sí puede pasar, porque para las obras viales, el que reglamenta la obra y el tipo de hormigón a utilizarse en las rutas o en los puentes es el pliego de especificaciones técnicas generales de la Dirección Nacional de Vialidad, que dentro de ese reglamento general, dentro de ese pliego que también tiene carácter reglamentario porque es de cumplimiento obligatorio, hay muchos puntos
que sí hace mención al reglamento CIRSOC 201, pero como casos puntuales, y también hace a la obligatoriedad del uso de algunas normas. Así que eso es extremadamente importante. Bueno, entonces, en el estado fresco vamos a ver la trabajabilidad, la cohesión que dijimos recién, la consistencia, que por el que nos fuimos. La consistencia es la que vamos a ver, es exclusivamente del CIRSOC 201. La del año pasado, la norma 1666, trae un par de incorporaciones que esperemos que próximamente se incluyan dentro del reglamento, pero tiene mucho más que ver para los hormigones autocompactantes o de última generación. Así que por ahora todavía no está asentado, o sea, no está plasmado en el reglamento. Después vamos a ver la homogeneidad, de qué se trata, la segregación, la exudación, la incorporación de aire. Todos estos términos los pueden ver también dentro de los diferentes capítulos de tecnología del hormigón dentro del reglamento del CIRSOC. Acuérdense, a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 5, 6, tenemos todo lo que es tecnología del hormigón, y a partir de ahí, recién del 7, 8 en adelante, vamos a encontrar todo lo que es la parte de carga. Además, en el capítulo creo que 20 o 21 también hay algo de tecnología del hormigón, que es lo que nosotros estamos por ver hoy. ¿Está? Entonces, después vamos a ver los diferentes ensayos, el tiempo de fraguado del hormigón, por qué es importante el tiempo de fraguado del hormigón, por qué es importante el curado, los criterios y control de conformidad del hormigón fresco. Depende de estos criterios de control y conformidad, el hormigón que llega a una obra puede ser aceptado o rechazado. Hoy hay diferentes asociaciones, sobre todo la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado, tiene una aplicación donde ustedes tienen todas las pautas a seguir, todas las pautas normalizadas y reglamentarias a seguir para tener la aceptación o no de los hormigones. Después vamos a pasar ya al hormigón cuando ya se endurece, el estado endurecido. Vamos a ver el comportamiento del hormigón endurecido, la resistencia y composición, los diferentes ensayos que tengamos que hacer, lo importante es la durabilidad, los ataques físicos y químicos, porque nosotros en general estamos acostumbrados a ver o a hacer obras de hormigón, los más visibles son las obras civiles o las obras viales, pero acuérdense que los ataques físicos son en los estacionamientos, por ejemplo, donde probablemente están sujetos a la colisión de algunos vehículos. Después tenemos ataques físicos, por ejemplo, en los puertos, donde los barcos cuando se arriman al puerto, generalmente tienen algún contacto físico con las estructuras. Y bueno, y los químicos, sin hablar. Los químicos, ya pensando en la planta de agua potable, nosotros ya tenemos ataques químicos, tanto de cloruro, después tenemos la planta de residuos cloacales, acá en Formosa tenemos la planta ahí en el parque industrial de esta empresa que se dedica a trabajar químicos fluidos, así que tenemos de todo. Después tenemos las reacciones deleterias, la durabilidad en el reglamento CIRSOC, el control de calidad. Y por último, que es lo que creo que van a empezar a ver este viernes, y vamos a tomarnos un par de clases como para que ustedes lo puedan tener bien presente, va a ser diseño y dosificación del hormigón, la elaboración, el transporte y puesta en obra. Principalmente, fuertemente, la elaboración, transporte y puesta en obra está marcada en la nueva norma IRAN 1966. Muy bien. Perfecto. La bibliografía que se usa son
Este es un manual, un libro, Hormigón, Materiales, Vida Útil y Criterios de Conformidad y su consideración en el reglamento CIRSO 201-2005. Alberto Joan Batista, todavía gracias a Dios, es un ingeniero que hoy vive, y él fue uno de los que intervino fuertemente en la última modificación del CIRSOC del 82 al 2005, digo bien, y permanentemente está haciendo aportes. Ahora están en el proceso de mejoramiento de ese reglamento del CIRSOC. Después el otro libro es ese material llamado hormigón, que es de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón. Fíjense, ahí están. Lo vende la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, ahí lo pueden conseguir. El de hormigón lo vende, el primero lo vende la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado. Le doy como dato. Tecnología del concreto, que es de Neville, es un libro que cuesta muchísimo conseguir, pero es americano. Este sí es más difícil de conseguir. Se lo considera al ingeniero Neville como el padre de la tecnología del hormigón. Después tenemos durabilidad del hormigón estructural, que también es de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón. Esta está agotada, hoy por hoy la asociación no tiene este libro. Y después tenemos artículos y fichas técnicas del Instituto de Cemento Polar Argentino y, por supuesto, el reglamento CIRSO 201. Entonces, ¿qué es el hormigón? El hormigón es una mezcla homogénea compuesta por una pasta de cemento y agua con agregados gruesos y finos. Hasta ahora todo lo que nombramos ya vimos, menos el agua, creo que no vimos todavía agua con profundidad. Dice que en estado fresco tiene cohesión y trabajabilidad, que es los dos puntos que yo le decía hoy, en estado fresco, los más destacados, los más importantes y los puntos a tener más en cuenta en cuanto a el hormigón. Y que luego, por el tiempo, en el curso del tiempo, faltaría ahí, por el fraguado y el endurecimiento de la pasta cementicia, adquiere resistencia mecánica. Entonces, ¿cuál es la ventaja del hormigón? Que el hormigón adquiere resistencia mecánica prácticamente asimilándose a una piedra, con la gran ventaja que tenemos es que le podemos dar la forma que querramos. Nosotros, depende de la forma que querramos o necesitemos, lo podemos hacer con nuestros encofrados, que hoy la verdad que es bastante amplio. Además de estos componentes básicos, lo que dijimos recién, cemento, agua, agregados finos, gruesos, también puede contener aditivos químicos. Hoy por hoy, en la tecnología del hormigón, no se concibe más un hormigón que no tenga aditivos químicos. Y además de todo esto, adiciones minerales pulverulentas. Las adiciones minerales es un tema bastante delicado y en general las adiciones minerales, por lo menos en nuestra zona, nosotros ya contamos que vienen incorporadas dentro del cemento. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo la clase pasada cemento, veíamos la cantidad y las diferentes adiciones minerales pulverulentas? Hoy por hoy se usan, además de las que vienen ya incluidas en el cemento, se usan varias adiciones minerales más que lo que nos van a dar altas resistencias y hormigones de altísimas performances con características de resistencia de 80 a 100 megapascal. Entonces, pero esos ya son hormigones de última generación. En la Argentina se está usando bastante, en Buenos Aires y en Córdoba. Muy poco todavía en Mendoza, y en el resto del país prácticamente no se usa porque la verdad que son bastante complicados, no solo para elaborarlos, sino también la metodología de colocación.
Entonces, todo esto es una definición que nosotros tomamos del CIRSOC 201. ¿Cuáles son los materiales componentes del hormigón? Recién hicimos una breve mención rápidamente de todos los materiales componentes. Los primeros son el cemento y el agua. La suma del cemento y el agua, o la combinación del cemento y el agua, a nosotros nos conforma la pasta. Cuando nosotros estemos en etapa de laboratorio, esperemos que pueda ser este año y si no va a tener que ser el año que viene, hay varios ensayos que nosotros hacemos sobre el cemento, exclusivamente sobre el cemento, y hay otros ensayos que son del cemento, pero que ya se hace sobre la pasta de cemento, que es la pasta de consistencia normal. Ese es un ensayo que también lo solemos hacer. Si a esta pasta, que está conformada por cemento y agua, nosotros le agregamos, a ver, un momentito. Bien, de vuelta. Pues tengo que salir de la pantalla para poder permitir el ingreso de sus compañeros. Si nosotros a la combinación de cemento más agua que conforma la pasta le incorporamos agregado fino, ¿recuerdan que era el agregado fino? Arena. Arena. Bueno, y nosotros hacemos un tamizado. ¿Cuál era el tamiz que divide el agregado fino del agregado grueso? Número 4. ¿El? Perdón. Número 4. Bien, perfecto. O sea, todo el pasante, el número 4 del agregado fino y todo el retenido del tamiz número 4 son los agregados gruesos. Bueno, si nosotros le agregamos arena, agregado fino, vamos a obtener lo que es un mortero. Cuando veamos mortero, vamos a ver, ahí vamos a ver los diferentes tipos de morteros. A los morteros también se les adiciona, así que ahí vamos a ver un par de cosas más. ¿Qué se imaginan ustedes que estaría faltando si nosotros ya tenemos cemento, agua, agregado fino, para que tengamos hormigón? ¿El agregado grueso? El agregado grueso, exactamente. Si nosotros le agregamos el agregado grueso, vamos a tener hormigón. Acuérdense que el agregado grueso en nuestra zona, particularmente acá del centro de la provincia hacia el sur, se utilizan piedras partidas, y del centro de la provincia hacia el oeste, hacia el norte, o sea, hacia Salta, hay muchos agregados naturales, o sea, canto rodado. Y como les dije recién, hoy por hoy no se concibe más un hormigón que no contenga o que no esté preparado con algún tipo de aditivo. O sea que aditivos es prácticamente un componente más del hormigón casi obligatorio. Y fibras, probablemente no en esta cátedra, pero en cátedras más adelante, van a ver el uso de las fibras en hormigones y para qué sirven y por qué se las usa, porque hay fibras de contención, hay fibras que son para minimizar las fisuras dentro del hormigón ya endurecido o fraguándose, y hay fibras que son estructurales. Así que también es un tema muy lindo, muy importante, pero no nos va a alcanzar el tiempo, no nos alcanza el tiempo en realidad, como para que lo podamos ver ahora. Muy bien. Entonces, volvemos a lo que dijimos recién. Es una mezcla constituida por una pasta de conglomerante, ¿se acuerdan? El conglomerante era el cemento, había aglomerantes también.
agregado fino, agregado grueso, agua, y acá nosotros pusimos eventualmente aditivos químicos. En realidad, aditivos químicos ya les digo. Todos los hormigones, inclusive acá dentro de la provincia, que son elaborados en plantas hormigoneras, ya cuentan con aditivos. No así las adiciones, pero también podemos contar las adiciones. Esto es una definición de la norma GIRA 1569 del año 90. Bueno, esta parte presten mucha atención porque acá es lo que ustedes como profesionales el día de mañana van a tener que ver, depende de la situación o en el lugar en que estén, de ver los volúmenes que van a tener que manejar y los costos. O sea, fíjense, el agregado, ¿se acuerdan que nosotros cuando hablábamos del agregado decíamos que era entre 60, 70, hasta el 90%, 80, 90%, depende del tipo de estructura, en volumen? Acá en agregado, recuerden que estamos hablando de agregados gruesos y agregados finos. Entonces, en volumen, a nosotros, dentro de la dosificación, ahora sí, ¿se acuerdan? La clase pasada yo les hablaba de dosificación o unidad de volumen de un hormigón. Ahora sí ya podemos empezar a afilar la punta del lápiz y deben saber ustedes que cualquier dosificación de hormigón es para 1 metro cúbico de hormigón. O sea, todas las dosificaciones de hormigón, por lo menos en esta parte del mundo, son para 1 metro cúbico. Entonces, el volumen de los agregados, acá agregados están finos y gruesos, representa entre el 65 y el 80% de ese metro cúbico, o sea que estamos hablando de entre 650 y 800 litros de los 1000 metros, de los 1000 litros de hormigón. Entonces estamos hablando de un porcentaje extremadamente alto en cuanto a volumen. Entonces, si nosotros tenemos una planta dosificadora, o si vamos a preparar un hormigón, nosotros tenemos que tener en cuenta estos porcentajes, estos altos porcentajes, para el acopio de estos materiales. El peso no es tan significativo, o sí está más agarrado de la mano del volumen. Pero acá viene lo más importante. Nosotros, el costo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos sí o sí saber? Que tenemos que tratar de hacer 1 metro cúbico de hormigón con la mejor calidad posible, pero con la menor cantidad de plata. Entonces, esos parámetros son importantes, tienen que ser técnicamente aptos y económicamente sustentables. Entonces, fíjense, a pesar de que dentro del metro cúbico tengamos un porcentaje entre el 65 y el 80% del volumen, el costo es relativamente bajo. El costo del agregado dentro del metro cúbico de hormigón está entre el 20 y el 35%. Esto es generalizado, esto es en general para el país. Esto es una tabla que emiten, que se dedican a estudiar los componentes, las asociaciones, por ejemplo. Fíjense el cemento, este es un dato importantísimo. El cemento, en volumen y en peso, fíjense que son relativamente bajos. Estamos hablando entre un 8 a un 15% del volumen del metro cúbico. En pesos prácticamente estamos hablando de lo mismo. Pero el costo del cemento, a nosotros nos representa entre el 60 y el 75% del costo de elaboración del hormigón. O sea, si nosotros tenemos que poner el ojo en uno de los materiales para abaratar el costo, ¿en qué material vamos a poner el ojo? El cemento.
en el cemento. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es optimizar el uso del cemento. El otro día, ¿se acuerdan? Veíamos por qué optimizar, por qué usar menos cemento en cuanto a los impactos ambientales. Hoy, con esta tabla, ustedes se dan cuenta que además del impacto ambiental, a nosotros nos interesa ser extremadamente cautos en el uso del cemento porque representa un elevado costo. El agua, para nosotros la verdad que no representa ningún problema en nuestra zona, acá en la capital o en las grandes ciudades, porque el agua potable es admitida para uso directo. Pero cuando se trata de agua de perforaciones o cuando se van a trabajar en algunas ciudades del interior, el agua pasa a ser un tema muy importante. El costo es extremadamente bajo, a pesar de que siempre, tengan problemas en conseguirlo, siempre es bajo. El volumen del aire depende. El volumen del aire, por el solo hecho, naturalmente incorporado, o sea, hay un volumen que cuando nosotros hacemos la elaboración del hormigón, por el rozamiento de las partículas de agregados gruesos, finas y demás elementos, el hormigón ya adquiere naturalmente un porcentaje de aire que generalmente es un 2%. Está entre un 1,5 y un 2%. O sea que de cada metro cúbico de hormigón, de cada 1000 litros de hormigón, por lo menos 20 litros sí o sí de aire vamos a tener. Y después, depende de las exigencias de durabilidad sobre todo, no tanto nuestra zona todavía el reglamento, todavía ni nunca en realidad, porque acá nunca va a helar, es para descongelamiento y hielo. O sea, se utiliza la incorporación de aire para que las burbujas de agua que puedan contener dentro del hormigón, cuando se congele, ocupen esos espacios vacíos y no haga estallar nuestro hormigón. Esa es la función principal. Otra de las funciones que sí se usa acá en nuestra zona, la incorporación de aire, que a veces es hasta el 6% totales. Acuérdense, cuando nosotros hablamos de aire, si alguna dosificación a ustedes le dicen, esta dosificación tiene que tener un 6% de aire, ustedes acuérdense que tienen que colocarle un aditivo para que incorpore nada más que el 4% que está faltando sobre el 2% que ya se incorporó naturalmente cuando elaboraron. ¿Entienden? Entonces, ¿cuándo usamos acá? Cuando necesitamos hacer un hormigón muy impermeable. O sea, la incorporación de aire, aunque ustedes no lo crean, le da impermeabilidad al hormigón porque las micro burbujas de aire no se conectan entre sí, entonces cortan todos los capilares del hormigón. Entonces, la incorporación de aire en nuestra zona es muy común en piletas o en construcción de pilotes. Pilotes, cuando ustedes un par de años más adelante vean fundaciones indirectas, van a ver qué son los pilotes. Los que conocen saben de lo que estamos hablando, no nos podemos desviar del tema. Pero sí sepan que la incorporación de aire, la incorporación intencional de aire con algún tipo de aditivo, lo que hace es darle mayor impermeabilidad, porque cortan los capilares, porque las micro burbujas de aire incorporadas no están conectadas entre sí, entonces cortan la capilaridad y no deja que el agua avance hacia adentro. Ingeniero, Sí. le hago una consulta. Los aditivos, ¿qué aditivos se suelen usar para la elaboración del hormigón, así para piletas, como está diciendo? Bueno, depende. Justamente llegamos a la parte aditiva. Los aditivos en realidad en volumen son extremadamente
poco, muy poco. Y el costo depende. Hoy hay aditivos de bajo rango, sería. Después hay de mediano rango y de alto rango. Depende de eso. Perdón. ¿Cómo es? Depende de eso el costo del aditivo. En una pileta, si vos necesitas darle impermeabilidad, hay algunos aditivos, porque además acuérdense que cuando ustedes usan aditivos, tienen que ser aditivos compatibles entre sí. O sea, porque el hormigón de por sí ya va a usar un aditivo que puede ser, generalmente es un aditivo plastificante que le da cohesión a la mezcla. Y si vos necesitas darle impermeabilidad para una pileta, que sí se usa mucho acá en nuestra zona, la obra esa que está en Clorinda y la que se usó acá en la planta de agua potable, se utilizó un aditivo que es hidrofugante. El problema es que el aditivo hidrofugante, depende del tipo de aditivo y de la marca, no es compatible con el resto de los aditivos. ¿Entendés? Entonces, pero salió una nueva generación de Sika, que es el WT100, y ese aditivo es impermeabilizante. Si es necesario darle extremadamente impermeabilidad a tu hormigón. Si no, tranquilamente vos dándole una resistencia alta, llanamente alta, bajando la relación agua-cemento, prácticamente no necesitáis ningún aditivo que sea hidrófugo. ¿Entendés? Vos ya asegurás Claro. que no tenga capilaridad. Pero todo eso lleva a toda una Claro, tecnología. le consultaba porque Sí. le consultaba porque justamente estaban realizando unas piletas, o sea, es como unos tanques australianos, Ajá. pero no en dimensiones grandes ¿cómo es? Para los animales. Y me consultaban justo a mí que porque hicieron los bebederos y tenían filtración Bueno, y estaban buscando un tipo de aditivo. Sí, pero fíjate vos que en la construcción de los tanques australianos son placas de hormigón que son relativamente impermeables, pero están unidas entre sí. O sea, son placas Sí. individuales. Y tuvo como una fisura en las uniones de las placas. Bueno, pero en la unión de las placas, acuérdate que en la unión de las placas de los tanques australianos va una punta elástica. Probablemente ahí estén... Claro, y no pusieron la punta elástica. No. Sí. No pusieron. Va una punta elástica. Entonces tiene que... ingeniero, le conozco, ¿esos son la brea? No, viene una punta, Viene una punta elástica que es para los tanques australianos. Yo, la empresa que conozco que hace tanques australianos tan famosa es de Colorado. Que generalmente ellos cuando te proveen las placas, ya te proveen la punta de unión de las placas. El problema que normalmente suelen tener es constructivo, porque viste que cuando hacen la base del tanque australiano, lo hacen con un hormigón en diferentes etapas, y después, arriba de esa base recién van las placas de hormigón abulonadas entre sí, pero ahí es donde suelen tener problemas, en la unión del hormigón de la base con las placas. Pero generalmente entre las placas el problema debe estar, no es un problema de hormigón, sino es un problema en la unión. Le está faltando la punta de goma esa que viene, que normalmente el que vende las placas de hormigón ya te entrega, como parece, pero difícilmente sea un problema. No. Y si pero no se puede solucionar con otra cosa que no seas gomas esas, las juntas esas, sino poniéndole algún tipo de... El problema es el movimiento que tenés. De por sí las bases, al no ser unas bases calculadas para soportar tanto peso, que es el peso del agua que tiene... Claro, entonces, que con lo que se carga. Con el que se carga, tenés movimientos laterales y esas gomas lo que hacen justamente es absorber esos movimientos.
vos podrías rigidizar esas placas, a lo mejor poniendo algún puente adherente, se llama, entre las placas, y hacer un hormigón de segunda etapa, que también en obras más grandes se suele hacer eso. Se colocan dos placas grandes, o sea, cuando estamos hablando de hormigones prefabricados, por ejemplo, de una casa, de un estanque, lo que se hace generalmente es que dos placas construidas, prefabricadas, se coloca un puente adherente en las paredes del hormigón viejo, que sería el de las placas, y se hace un colado de un hormigón nuevo, pero el problema es que se rigidiza todo. Cuando vos rigidizas todo, tenés que tener la garantía de que tu base no va a tener ningún movimiento, porque te va a formar fisuras y ahí vas a tener de vuelta más pérdida. Bueno. Muchísimas gracias, ingeniero. Traten de conseguir la punta de goma. Claro, porque son como tanque australiano, pero en menor dimensión son como bebederos, pero así la misma estructura que el tanque australiano. Todo con la chapa, así, con el hormigón. Ajá. Bueno, el bebedero dice que es chiquitito, pero lo que tiene el bebedero que es un hormigonado en una sola colada. O sea, claro, sí. El bebedero y hacen una sola colada, un solo hormigón, entonces finalmente tampoco tiene que. Claro. Pero velo por ese lado. La verdad es que el cliente está por el lado de la junta. A lo mejor, por más que sea chico, a lo mejor puedes conseguir alguna de las juntas esas en una de estas empresas que se dedican a hacer eso. Por las dudas, yo te digo, que están acá en Formosa, estos muchachos Ciagro, no sé cómo se llaman ahora, cambiaron de nombre, ahí en La Corriente y Fontana, ellos están en contacto con la gente del campo, entonces a lo mejor ellos te pueden dar una orientación mejor de dónde conseguir ese tipo de junta de goma. ¿Está? Sí, muchísimas gracias, ingeniero. Pero no se vuelvan locos con el hormigón, porque no les va a resultar. O sea, las plaquitas, hagan las placas independientes para que puedan absorber los movimientos. No siempre se le va a tener problemas. No, claro, como justo estaba explicando esto, le contas. No, pero viene bien para que también el resto de sus compañeros sepan que no siempre es la solución utilizar toda la estructura, porque siempre se te va a reflejar cuando hay movimientos grandes, se va a reflejar en la fisura y van a aparecer fisuras, y lo primero que hacen visualmente, al que primero le echa la culpa es al hormigón y no a la estructura. Bueno, muy bien. Bueno. Dale. Digamos. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, como dijimos recién, los componentes del hormigón: cemento, agregado grueso, agregado fino y agua. Y nosotros mezclamos todo esto. Vamos a obtener, y la incorporación de aditivos, por supuesto, o adiciones. Vamos a lograr, o vamos a tratar, acuérdense, cuando nosotros decimos en Formosa las plantas hormigoneras, en realidad no son plantas hormigoneras, sino que son plantas dosificadoras. Todas las plantas que hay en Formosa, y me animo a decir todas, porque la única que había que era hormigonera era de Robela Carranza, que no está más, planta, la empresa sigue. Son plantas que sí o sí la terminación se hace en un mixer. La planta lo que hace es, por un software, carga en el mixer la cantidad en peso del cemento, la cantidad en peso del agregado grueso, en peso del agregado fino, el agua y los aditivos. Todo en peso, porque eso también a nosotros nos exige el reglamento SIGSOC. Y la mezcla del hormigón se realiza en el mixer, ya que la planta no tiene mezclador, la planta es dosificador. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de lograr dentro de ese mixer es
una cierta homogeneidad. Si no, el hormigón no va a cumplir las funciones que nosotros necesitamos que cumpla. Bien. ¿Cuáles son las etapas? Una vez que nosotros mezclamos, como dijimos hoy, ¿se acuerdan? Dijimos que tenemos diferentes, por lo menos dos estadios. El estadio de hormigón fresco y el del hormigón endurecido. Cuando nosotros hacemos la mezcla, a partir, esto es importante que tengan en cuenta. Cuando, no ahora, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo si pusimos o no, creo que no. Hay una línea del tiempo en donde nosotros tenemos el punto cero, el tiempo cero, el tiempo donde comienza el inicio del fragüe, el tiempo donde termina el inicio del fragüe y comienza el fin del fragüe, y el tiempo del endurecimiento. Esa línea de tiempo a nosotros nos da los diferentes tiempos que tenemos en cada uno de los estados. O sea, y el tiempo cero, sepan, el tiempo cero es a partir de que el agua toma contacto con el cemento. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos en una planta osificadora. El mixer está en la manga de carga. Y cuando largan, generalmente la secuencia de carga es tiran agregado grueso, perdón, tienen un adelanto de agua, después va el agregado grueso, después va el cemento y después va el cemento y ahí empieza el mezclado. Entonces, cuando empieza la elaboración del hormigón, es cuando el agua toma contacto con el cemento. Y el mixer sí se carga en varios ciclos, depende de la cantidad de metros cúbicos que se necesite cargar al mixer. Acuérdense que hay mixer de capacidad de 4 metros cúbicos hasta de 10 metros cúbicos. Y para cargar 10 metros cúbicos, generalmente tardan hasta 20 minutos o 25 minutos. Y después mezclan, hacen un ensayo y después recién sale el mixer. Entonces, ¿cuál es la costumbre que nosotros, que la mayoría de las empresas elaboradoras de hormigón tienen? Que el minuto cero ellos lo toman desde que el mixer sale de la planta. Y en realidad ahí ya pasaron por lo menos entre 25 y 30 minutos desde que el cemento tomó contacto con el agua y el momento cero de la línea del tiempo que yo recién les decía ya había comenzado. ¿Por qué esto es importante? Porque en nuestra línea del tiempo, el reglamento hoy todavía, esto es de cumplimiento obligatorio, nos exige que a los 90 minutos del inicio del minuto cero, nosotros ya tengamos totalmente el hormigón colocado en la obra. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos 90 minutos y ya perdimos 30 dentro de la planta mientras se elaboraba, entonces es un tiempo importante. Y si además, recuerden, si la planta hormigonera está en el parque industrial y tenemos que llevar el hormigón, por decirle, hasta el barrio Nancón, el lote 68, y tenemos por lo menos 45, 50 minutos de viaje. O sea que nos deja un resto de nada más que de 10 minutos para descargar todo un mixer de 9 o 10 metros. Entonces, por eso son importantes esos tiempos. Reglamentariamente, con el CISOC 201 son 90 minutos. Hoy por hoy, la norma IRA 1666 del año 2019, el año pasado, está más ayornada y nos permite algún tiempo más. Y después también el reglamento nos da otra posibilidad, pero ya esa es un poquito más complicada, hay que hacer otra serie de ensayos que nosotros tenemos que demostrar que podemos seguir moviendo nuestro hormigón hasta colocarlo. Entonces, una vez que el agua
tomó contacto con el cemento, empieza nuestro minuto cero de fraguado. A partir de nuestro minuto cero de fraguado, vamos a encontrarnos con hormigones frescos, en estado fresco, y después con un hormigón ya endurecido después de ciertos ensayos, con ciertas herramientas, y depende del tipo de aditivo, vamos a encontrarnos con estado endurecido ya después de las 7, arriba de las 7 horas o 10 horas de iniciado. Pero acuérdense que el reglamento nada más nos permite 90 minutos. Pero de los 90 minutos en adelante, nosotros ya tenemos que demostrar con otros tipos de ensayos que son bastante más complejos. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa al hormigón fresco? Nos interesa el hormigón fresco, la trabajabilidad y la cohesión. Eso acuérdense. Trabajabilidad y cohesión. Pregunta al final. ¿Qué le interesa al hormigón fresco a usted? Trabajabilidad y cohesión. ¿Por qué la trabajabilidad? Y porque depende de la trabajabilidad, va a depender de la comodidad o no de que nosotros podamos colocar en obra. Además, si tenemos una estructura densamente armada, con mucha armadura, vamos a necesitar mayor trabajabilidad para que ese hormigón pueda pasar por esas armaduras. Y cohesión, y sí, necesitamos que sean cohesivos, porque cuando nosotros estamos haciendo la colada de nuestro hormigón, necesitamos que la piedra no se separe de la arena, que no se separe del cemento y que el agua vaya por cada uno por su lado. O sea, necesitamos la mayor cohesión posible. Una de los ensayos, esto es bien, bien de campo, ponen en la palma de la mano una porción de hormigón y la vuelcan hacia abajo. Si el hormigón queda pegado por la palma de la mano, puñado de hormigón, tendida la mano, no totalmente, quiere decir que tiene una excelente cohesión. Esta aproximación, este ensayo visual, digamos, no está normalizado, no está reglamentado, pero si uno no tiene mucha experiencia y quiere saber si es cohesivo, hace este procedimiento y ahí rápidamente se da cuenta si el hormigón se cae es que tiene poca cohesión. Y si se queda, depende del tiempo que permanezca en la palma de la mano, boca abajo, tiene mayor o menor cohesión. Dentro de este proceso, entre el estado fresco y el estado endurecido, nosotros tenemos que pensar en hacer el curado de nuestro hormigón. Como yo le dije, antes que esto, entre el estado fresco, cuando nosotros estamos transportando y empezamos a colocar y pensar que ya tenemos que empezar a curar nuestro hormigón, hoy aparece una nueva terminología que es la protección de nuestro hormigón. ¿En qué consistiría? A ver, pensemos. Si nosotros estamos haciendo un pavimento en la ciudad de Formosa, salió una obra que para fin de año tenemos que terminar, o sea que estamos trabajando en noviembre, diciembre con los altos calores, fuertes vientos, y nosotros tenemos nuestro hormigón fresco que llega a la obra. Antes de colocar el hormigón en la calzada, nosotros tenemos que hacer una serie de protecciones. Primero, tenemos que evitar que el viento le dé en forma directa. Cuanto mayor humedad relativa ambiente tengamos en el ambiente, vamos a tener mejores condiciones de fraguado. Entonces, ahí es donde empieza la etapa de protección. Antes de colocar en la calzada del hormigón, empezamos a hacer la protección del hormigón. Generalmente se hace con barreras de viento, o sea, se colocan media sombra, se colocan esos plásticos negros de Agropol, se colocan y se corta el viento para que el viento no le dé directamente al hormigón que se coló en la calle. Y en algunos casos, cuando la humedad relativa ambiente es demasiado baja, entonces se utiliza, se pulveriza agua, generalmente con una hidrolavadora, en los costados
y entonces se aumenta la humedad relativa ambiente en la zona de obra. Se colocan 2 o 3 partes hacia donde da el viento y se aumenta la humedad relativa ambiente. Ahí protegimos el hormigón. Una vez que ya colocamos todo, que estuvo protegido el hormigón, empieza la etapa de curado. Y ahí la etapa de curado, muchos habrán visto que se coloca un aditivo, antisol, que forma una película, una fina película, que lo que hace es que el agua del hormigón no se evapore, porque el agua de hormigón de por sí ya exuda, o sea, sube a la superficie, por una cuestión de densidad. El agua, fíjense, las densidades de todos estos componentes. La densidad de todos estos componentes, no hicimos los ensayos lamentablemente. Este tiene densidad 1, el agua, acuérdense, generalmente tiene densidad 1. El agregado fino, el que usamos acá en Formosa, está en 2,6. 2,6. El agregado grueso a veces llega hasta 2,9 y el cemento hasta 3,15. Entonces, de por sí, cuando nosotros hacemos el colado del hormigón y si tiene poca cohesión, entonces el hormigón empieza a segregar y todos los elementos más pesados empiezan a descender y sube el más liviano. Entonces, ¿quién está subiendo? El agua. Empieza a exudar el hormigón. Cuando el agua sale o por exudación se va perdiendo del hormigón, lo que nosotros, el problema que nos genera es que el cemento no tiene una buena hidratación. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos que para que el cemento esté perfectamente hidratado, tiene que pasar un cierto tiempo el agua en contacto con el cemento, además de muchas características del cemento, finura, procedencia y todo ese tipo de cosas? Pero a lo que a nosotros nos interesa es que el agua quede depositada dentro del componente, dentro del compuesto, dentro del hormigón. Entonces, ¿qué se hace? Estamos hablando de que el agua exuda. Si hay viento, ¿qué hace? Se evapora, porque sube a la superficie y se evapora. Profe, sí. Disculpe, hay un compañero que quiere ingresar. A ver, dame un Se le segundo. escribió. Bien. Mesa. Perfecto. Ahí está. Por favor, me avisan cuando pasa así, porque yo, cuando estoy con la presentación, no veo la pantalla del Meet, así que me avisan, por favor. Entonces, aplicamos una fina película del curado, ya después de protegido, que lo que hace es que el agua no se evapore, o por calor o por viento, o por baja humedad relativa ambiente. Entonces, ahí recién aparece esta etapa de curado. Y después, con el tiempo, ya después de las 10 horas empieza a endurecerse, que también se puede determinar por ensayos, y ya el hormigón está en estado endurecido. ¿Está claro esto? Profe, Sí. ¿película de qué es para el curado? ¿Qué material o qué? Es un antisol, se llama, justamente. Es líquido y viene con base acuosa y base solvente. La que se recomienda para cada tipo de estructura vos tenés que usar una u otra. Para estructuras que son muy chicas, que son vigas o ese tipo de cosas, se puede usar con base acuosa. Y para pavimentos se usa con base solvente. Entonces, se forma como si fuese un plástico, pero es líquido, tiene que ser suficientemente densa. Hay toda una característica del pico de pulverización. Entonces, se queda como si fuese que está mojado la superficie y después el solvente, por contacto con el aire, se evapora y queda las partículas del producto como si fuese un film. Y ese film queda, se hacen unos ensayos, cuando uno hace la aplicación se va, si esto fuera visible les mostraría, se estira, se levanta como si fuera un plástico. Entonces ahí se sabe si la aplicación fue exitosa o no. Esa es una de las formas las más modernas.
Las anteriores, ¿cómo eran? Cuando nosotros llegamos, pasamos, bueno, antes no se protegía en realidad. Cuando pasamos al estado fresco, cuando empezaba a endurecer, cuando el fraguado estaba avanzando, se confinaba la losa del pavimento o la losa de la casa y se le echaba agua. Eso se llama curado por inundación. Ese es el más antiguo y, por supuesto, es el más antiguo, el más eficiente de los métodos. El problema es que es muy laborioso y es muy complicado. Hoy teniendo un pulverizador, un buen pulverizador, esos motorizados, esos, todos ustedes habrán visto, estos chicos que andan haciendo la pulverización del dengue, con esa máquina se mete dentro de esa máquina, se mete el aditivo antisol y se pulveriza sobre la superficie del hormigón, se evapora el solvente y queda como si fuese una película de plástico en la superficie del hormigón. Después, a pesar de que el hormigón ya adquiere resistencia de la calzada, se estima que más o menos cuanto más tiempo de curado, mucho mejor, recién se habilita a los 7 días, a pesar de que por cuestiones de resistencia nosotros ya podíamos habilitar antes. ¿Cuál es el problema de habilitar antes? Que nosotros al transitar vamos a romper esa fina película y el agua que está contenida dentro de la pasta de hormigón, a pesar de que se esté endureciendo, ya va a empezar a exudar y vamos a tener algún tipo de problema. Pero básicamente es eso. Si ustedes buscan, por favor, si a alguno le interesa el tema, buscan antisol normalizado o en SICA, en la página de SICA, busquen antisol. Y ahí aparecen los dos tipos de antisoles que yo les estuve mencionando recién. Pero se llama antisol normalizado, el que es con base acuosa, y creo que antisol nada más el que tiene base de solvente. El más recomendado para nosotros es el de base solvente. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, cuando el hormigón está endurecido, ¿qué ensayo se hace? El de resistencia. Acuérdense que ahora cuando nosotros, probablemente para la próxima clase vamos a ver algo de mezcla de mortero, y no sé si ya vamos a empezar con algo de dosificación, pero sepan que hasta no hace mucho, se dosificaba nada más que por resistencia. O sea, nosotros veníamos y pedíamos un hormigón H20 que tenga 200 kilos por centímetro cuadrado que resista eso. Se dosifica por resistencia solamente. Hoy se dosifica por resistencia y además de resistencia, durabilidad. Porque nosotros tenemos que garantizar que nuestro hormigón puede tener una utilidad en el paso del tiempo. El CIRSOC lo que nos dice a nosotros es que si nosotros cumplimos todos los pasos tal cual están dentro del reglamento, nuestros hormigones deberían durar por lo menos 50 años. O sea, que la edad de diseño de nuestro hormigón es de 50 años. A partir de ahí, nosotros podemos pensar en hormigones de muchos más años. Imagínense que si vamos a hacer una represa con 50 años prácticamente no hacemos nada. Entonces ya estamos hablando de hormigones mucho más especiales, pero ya quedan fuera de lo que es el tiempo de diseño de nuestro hormigón. ¿Está? Entonces, hoy nuestros hormigones se diseñan por resistencia y durabilidad. Como recién les dije, les vuelvo a reiterar ahora, en Europa, hoy por hoy, ya se está diseñando, ¿cómo es? Ya se está diseñando por prestación. Muy bien. A ver. Bueno.
Y este es lo que yo le decía hoy, tema sumamente importante, la economía. Bien, sigamos. Bueno, como sabrán ustedes, el hormigón es el material más utilizado en el mundo después del agua. ¿Y qué es lo que le hace tan virtuoso al hormigón? Que primero, tiene un excelente comportamiento ante acción del agua. Acuérdense que el hormigón, al ser hidráulico, fragua con presencia de agua. Tiene la posibilidad de ser moldeado in situ. ¿Se acuerdan lo que yo les decía hace un rato? Estamos hablando de que nosotros estamos diseñando una roca, prácticamente una roca, con la forma que nosotros querramos. Y dónde querramos, que es lo más importante. No solo de la forma, sino dónde querramos. Vamos a hacer una estructura, vamos a hacer una columna redonda en este edificio y nosotros lo podemos hacer. O si queremos hacer un arco parabólico o una estructura como la estructura del puente de la mujer en Buenos Aires, un puente que tiene una forma bien dinámica, de hormigón blanco, y realmente se puede hacer. Entonces, esa es una de las cualidades porque el hormigón es el material de construcción más empleado. Entonces, la posibilidad de ser moldeado in situ. Nosotros hacemos viga, le damos la forma que queremos y las dimensiones que necesitamos. Económico y además es disponible en obra. Estamos hablando de que si nosotros hacemos hormigones con contenidos de cemento óptimos, estamos hablando de hormigones, de un material para lo que es el hormigón, la importancia que tiene dentro de una estructura, dentro de una construcción o dentro de una obra, es relativamente económico. Y además tenemos la posibilidad de que nos las traigan desde la planta dosificadora hasta la obra. Así que imagínense qué semejante ventaja que tenemos. Y después, además, lo que tienen es que llevan un mantenimiento. La verdad que el hormigón, cuando más adelante, en curso más avanzado, van a ver, sobre todo en las carreteras, el mantenimiento del hormigón es extremadamente bajo respecto del mantenimiento del asfalto. Así que ahí recién, pero sepan que tiene un bajo mantenimiento. ¿Qué nos representa a nosotros el bajo mantenimiento? Cuando nosotros hacemos el ciclo de vida de un material, por ejemplo, de hormigón, nosotros le restamos plata al mantenimiento. En cambio, si tenemos un asfalto, en el ciclo de vida del hormigón, que es desde que nace prácticamente hasta su inutilización, nosotros tenemos que poner mucha plata en el camino para que ese pavimento pueda ser mantenido en óptimas condiciones. ¿Qué más? Alta resistencia a la compresión. Recuerden, esto lo van a ver más en la parte estructural. El hormigón resiste muy bien a la compresión. No tanto a la tracción ni a la flexión. Por eso justamente se utilizan acero dentro de los hormigones. Ahí empiezan a formar parte los hormigones armados. Excelente comportamiento con el acero, fíjense lo que les decía recién. Si se acuerdan, en la clase pasada nosotros estuvimos hablando del pH del cemento, que es el que le da la característica principal al hormigón, y se deben acordar que nosotros estábamos hablando de que el hormigón es un material alcalino. Al ser alcalino, tiene un buen comportamiento con el acero, además de protegerlo. Entonces, si pierde la alcalinidad, que el hormigón pierde, porque la verdad que el hormigón pierde por carbonatación, por acción atmosférica, el acero depende de si está muy hacia el borde de la estructura,
tiene posibilidades de corrosión. Y acuérdense que cuando el hierro se empieza a corroer, por cada partícula de hierro corroída es prácticamente 10 veces su volumen. Así que imagínense qué hace con el hormigón, hace estallar el hormigón en esos sectores. Bien, para esto, por supuesto, tenemos que llegar al punto de que la armadura esté mal colocada dentro de nuestro hormigón, de que el medio ambiente nos carbonate la superficie del hormigón y que el agua tenga contacto con el acero. Todas esas condiciones se tienen que cumplir. Una vez que se alinearon esas condiciones, nuestro acero se despasiva, se corroe y revienta. Muy bien. Además, tiene un moderado consumo de energía en la fabricación. ¿Se acuerdan que habíamos visto ese cuadrito de barra? Que la fabricación de cemento, la verdad que era ínfimo respecto de la fabricación del aluminio. El problema es que se usa mucho. Entonces, al usar mucho, la cantidad, nosotros ahí sí tenemos un alto impacto ambiental. En este caso, en el consumo de energía. Muy buena durabilidad. Hoy, acuérdense que los hormigones se diseñan por resistencia y por durabilidad. Imagínense la importancia que le dio este último reglamento a la durabilidad, que en el capítulo 1 prácticamente de introducción, documentación, y ya en el capítulo 2 es durabilidad. Y recién en el capítulo 3, dentro del capítulo 2, el primer punto de diseño es durabilidad y el segundo punto de diseño es resistencia. Y el tercero, especiales. Pero fíjense la importancia que le dieron a la durabilidad. Técnica y producto de diagnóstico y reparación. Hoy existen miles. Hay estructuras de hormigón armado que se han recuperado de forma asombrosa. Y las que no, por supuesto, hay que demolerlas. Pero la tecnología en realidad avanzó muchísimo. Lamentablemente, tanto las normas como los reglamentos van muy detrás de estas tecnologías. Diseño resistente, durable y económico, un poco de lo que hablamos recién. Y la constante investigación para brindar soluciones. La investigación para nosotros es fundamental. Hay gente muy importante, entre esas el ingeniero Jean Batista, hay instituciones que están dedicadas exclusivamente a la investigación, que trabajan todo el año para mejorar las tecnologías del hormigón. La Plata está el centro del EMIT, la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado. Esas son asociaciones que todo el año trabajan y además hacen transferencia de conocimiento, hacen cursos, hacen todo ese tipo de cosas para con el público en general para ir mejorando la calidad de los hormigones. Bien. Hablamos de homogeneidad. Cuando nosotros mezclamos en el mixer, lo que tratamos de hacer es que nuestro hormigón sea lo más homogéneo posible, que tenga la mayor cohesión. Entonces, ¿de qué se trata la homogeneidad? Que cada porción de la mezcla debe tener igual propiedades. O sea, si nosotros sacamos una muestra de hormigón, lo que pretendemos es que esa muestra sea representativa del total del hormigón que tenemos dentro del mixer. Para que esto pase, después vamos a ver seguramente más adelante, se tienen que cumplir ciertas condiciones. Vamos a ver si para la próxima clase a lo mejor podemos trabajar con la aplicación de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, o por lo menos para que lo conozcan. Y ahí vamos a interactuar para ver cómo es el accionar o cómo tienen que hacer ustedes. Trabajabilidad, ¿se acuerdan? ¿Qué le pedíamos? Trabajabilidad y cohesión. Bueno, la trabajabilidad
es la cualidad del hormigón fresco que determina la facilidad con que se lo puede colocar en obra. ¿Okay? Fácil. Y la cohesión, la plasticidad y cohesividad son responsables de la cohesión relacionada con la homogeneidad. Cuanto más homogéneo, más cohesivo. Y después, la durabilidad, aspecto fundamental en el hormigón hoy en día, es la capacidad del hormigón de resistir las acciones del medio ambiente. Después, probablemente cuando vean diseño de hormigón, o bien, dosificación de hormigón, perdón, cuando vean la dosificación del hormigón, cuando entran al reglamento SIGSOP, porque sí o sí se entra al reglamento SIGSOP, porque se toman muchos parámetros de ahí, van a conocer una tabla que es de las acciones del medio ambiente respecto o en contra de los hormigones. Y ahí van a ver los diferentes ataques químicos, físicos, y qué acciones hay que tomar para cada una de las situaciones. Comprendan que este reglamento es de uso nacional, así que ahí van a encontrar de todo. A encontrar uso de hielo y de cielo para el sur, van a encontrar estructuras exteriores atacadas por sulfatos, que son las que están en la ribera del mar, estructuras con alta temperatura, que serían las nuestras, Salta, Jujuy, así que van a encontrar de todo, pero está muy, muy interesante. Yo creo que lo van a ver, sí o sí lo van a ver. Bueno, entonces después de las acciones del medio ambiente, los ataques físicos, los químicos, que es más o menos lo que mencionamos hoy, y algún otro proceso de deterioro que, por ejemplo, a ver qué tan observadores son. ¿Alguno se dio cuenta en los tanques de agua, estos de hormigón que hay en toda la ciudad? Porque la verdad que hay en toda la ciudad, los tanques de agua de hormigón. En algunos tanques aparecen unas filtraciones, ¿cierto? ¿Alguno notó eso? Se ve que no son tan observadores. Bueno, les invito a que miren. Donde tuvo alguna pérdida, el tanque, queda una mancha blanca. Eso se llama por lixiviación o por lavado de las partículas. Entonces, esos son algunos de los otros tantos procesos de deterioro. Entonces, en donde está la pérdida, aparecen unas manchas blancas que son, en general, la reacción que tiene el hidróxido de calcio, que está dentro del cemento y aflora ahí. Bueno, durante el ciclo de vida para el cual fue proyectado, requiriendo, como siempre, el mínimo mantenimiento. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Que, tomando los recaudos de durabilidad, nuestra estructura sean más, puedan permanecer en un mayor tiempo, mayor lapso de tiempo. Y por último, antes era la única, es la resistencia. Este parámetro es esencial y principalmente estudiado por los calculistas, que es lo que yo les decía recién, dentro del CISOC 201, a partir del capítulo, creo que 7 o 8, ya empieza todo lo que es la parte de cálculo, o sea, lo que les interesa a los calculistas, la resistencia en las estructuras, generalmente de compresión y de flexión para pavimento. Eso lo van a ver bastante más adelante. Bien. ¿Cuáles son los requisitos generales que nos pide el CISOC 201 del año 2005? ¿Qué nos dice? Lo primero que nos dice es que este reglamento, que le dije yo hoy, es de aplicación para hormigones cuya masa por unidad de volumen se encuentra entre 2.000 y 2.800 kilos por metro cúbico. O sea, ¿qué quedan afuera? Ustedes, a ver, voy a hacerle una pregunta para que se despierten.
Hay una sola característica del hormigón, un solo tipo de hormigón, una sola franja de hormigón, ¿o ustedes creen que hay varios tipos de hormigones? Hay varios. Bien. ¿Todos pesan lo mismo? No. Si estábamos en clase presencial, automáticamente ahí sacaban una hoja y hacían un múltiple choice rápido. Qué bárbaro, lo que se salvaron. Bueno, no pesan lo mismo. Hay hormigones alivianados que pesan menos de 2.000 kilos y hay hormigones pesados que pesan más de 2.800 kilos. Un ejemplo de hormigones livianos es los hormigones que se usan en los contrapisos de los edificios, estos edificios de departamentos o de hoteles, son hormigones que usan agregados alivianados, que son perlas de poliuretano o si no son arcilla expandida. En Formosa se está usando bastante ahora y vieron que si bien no hay una explosión de edificios todavía, pero empieza a verse alguna construcción ya en altura en Formosa y se usan estos hormigones alivianados. Entonces, este reglamento no contempla esos hormigones. O sea, si usted está haciendo un hormigón alivianado, no está encuadrado dentro de este reglamento. Y después, por el otro lado, los hormigones pesados. Hormigones pesados generalmente se utilizan en hormigones de confinamiento de cajas de seguridad en los bancos. En Formosa, ¿dónde se usó? En Formosa se usó, si ustedes conocen por la calle Corrientes, el edificio del Hospital de Alta Complejidad de energía atómica. Ahí acuérdense que se va a hacer el uso de energía atómica para ciertos estudios. Entonces ahí sí se utilizan hormigones pesados, que sobrepasan, por supuesto, tranquilamente los 2.800 kilos por metro cúbico. En ese lugar, en algunos sectores, algunos tabiques, algunos muros se hicieron con hormigones pesados que garantiza que los rayos, que quede protegido el resto de la gente o de la edificación del uso de energía atómica. Este mismo reglamento nos dice que los hormigones a utilizar en los proyectos deben cumplir con 3 requisitos fundamentales. ¿Se acuerdan lo que yo les decía recién? Bueno, los requisitos generales está dentro del artículo 211 del capítulo 2 del CISOC 201-2005. El primer requisito que aparece dentro de este artículo, además de los requisitos generales, es el artículo 2.2, que es el requisito de durabilidad. Después aparece el artículo 2.3, que son los requisitos de resistencia. Y por último, el artículo 2.4 de requisitos especiales. Requisitos especiales ya cuando son hormigones especiales. ¿Qué son hormigones especiales? Hoy, hormigón especial es un hormigón autocompactante, por ejemplo. Ese es un hormigón especial. Un hormigón de extra alta resistencia, estamos hablando de hormigón H60, H70, algún hormigón fast track de habilitación temprana, esos son hormigones especiales. ¿Está? Bien. Además, contiene exigencias para lograr una vida útil en servicio de por lo menos 50 años sin gasto de mantenimiento significativo. Si ustedes van a hacer una obra o una estructura que necesiten sobrepasar los 50 años de servicio, van a tener que hacer toda una documentación que respalde esa decisión. Entonces, además, cuando se proyecte una estructura para una vida útil en servicio mayor, en los documentos del proyecto se especificarán las exigencias adicionales para lograrlo. O sea, van a tener que demostrar con ensayos acelerados, simulaciones del paso del tiempo y de los diferentes ataques
físicos, químicos y atmosféricos, eso que puede sobrepasar tranquilamente los 50 años y va a llegar a la edad de diseño que ustedes digan. Además, el reglamento exige que se adopten la resistencia y las razones agua-cemento que resulten más restrictivas de entre las establecidas por durabilidad, por resistencia y por requisitos especiales. ¿Qué quiere decir esto? La relación agua-cemento es la cantidad de agua por kilo de cemento que se pone dentro de una dosificación. Esto lo van a ver ahora, ya próximamente en las próximas clases, van a empezar a ver qué es la relación agua-cemento. Depende del tipo de estructura, depende de la resistencia del hormigón que necesitemos, depende de las exigencias de durabilidad o de algunos requisitos especiales, nosotros vamos a obtener diferentes relaciones agua-cemento. ¿Está? En el caso del Instituto del Cemento Polar Argentino, por resistencia, se entra un ábaco y se saca por resistencia y se saca la cantidad de agua. La cantidad de agua está relacionada directamente con la cantidad de cemento. Entonces ahí nosotros sacamos la relación de agua-cemento. Por durabilidad, en la tabla esa que yo les dije, hay una siguiente tabla que le dice a ustedes, depende del tipo de hormigón, en qué lugar de exposición de su hormigón van a estar, les dice la relación agua-cemento. Si, por ejemplo, por resistencia, la relación de agua-cemento nos dice que es 0,6. O sea, 0,6, estamos hablando de agua, la cantidad de agua en el hormigón, dividido la cantidad de cemento. Y por requisitos de durabilidad nos dice, estamos haciendo el mismo hormigón, estamos haciendo la dosificación de un mismo hormigón, hicimos los requisitos por resistencia, a mí me piden un H30 y que tenga alguna restricción por durabilidad. Entonces, la relación agua-cemento por resistencia me da 0,6 y la relación agua-cemento por durabilidad, porque en este caso no vamos a hacer ningún hormigón especial, nos da 0,5. ¿Cuál de las dos creen, o en realidad no es creen, cuál de las dos deberíamos adoptar? Según la última frase esta. 0,6 por resistencia o 0,5 por durabilidad. Resistencia, 0,6. No. A ver, vamos de vuelta. El reglamento exige que se adopten la resistencia y las razones agua-cemento que resulten más restrictivas. ¿Cuál es la más restrictiva? La 0,5. Porque esa te admite menor cantidad de agua por la misma cantidad de cemento. ¿Entendés? Entonces, esa es la más restrictiva. Entonces, vos tenés que tomar la menor relación de agua-cemento. De las dos, o si hubiese una tercera por requisitos especiales, de las tres, se toma la más restrictiva, que es la menor, en cuanto a la relación agua-cemento. Y en cuanto a la resistencia, ¿qué tendríamos que tomar? ¿La más baja o la más alta? Tenemos tres resistencias. Por durabilidad, tres resistencias propuestas en nuestro diseño. Por durabilidad, por resistencia y por requisitos especiales. ¿Cuál tomaría? ¿La más alta o la más baja? ¿Cuál es la más restrictiva? Anímense. A ver, ¿qué les parece a ustedes? La más alta. Por supuesto, tomamos la más alta. Muy bien, muy bien. Porque si tomamos la más baja, si tomamos la del medio, no cumple la más alta. Y si tomamos la más baja, no cumple las dos siguientes. ¿Entienden? Entonces, esa es la más restrictiva. Entonces, esos temas hay que tener especial atención. Sobre todo cuando están diseñando, o sea, cuando están dosificando. Eso lo vamos a ver en las clases que vienen ahora en estos días. Muy bien. Seguimos. Dentro del capítulo 2
en el artículo 2.2.3, convengamos que el reglamento es amplio y bastante importante. Si ustedes se van a dedicar a la tecnología del hormigón, el reglamento lo van a tener que estudiar muy en profundidad. Entonces, en los requisitos de ejecución, nosotros tenemos, primero, seleccionar los materiales, según lo establecido en el reglamento. El reglamento, nosotros en el capítulo 3 nos dice cuáles son los requisitos que nos exige el reglamento que debemos cumplir para la calidad de los materiales, de cada uno de los materiales. Entonces, en el capítulo 3, espera un segundo que parece que alguien se quiere conectar. Sí. En el capítulo 3, ahí están todos los requisitos de cada uno de los materiales componentes del hormigón. Bien, después, otro de los requisitos de ejecución es determinar las proporciones de las mezclas. Para eso, la clase que vienen más adelante, ustedes van a hacer diseño o dosificación de los hormigones. El tercer punto, producir y colocar el hormigón en forma adecuada. ¿Cuál era el parámetro que nosotros teníamos para colocar el hormigón? Producir se produce en la planta. Para eso nosotros dosificamos. ¿Y cuál era el parámetro? Uno de los parámetros más importantes que habíamos visto hoy, que varias veces les mencioné para colocar el hormigón. ¿Cuál era? 90 minutos de fraguado, ¿no? No, ese es el tiempo. Pero ¿cuál es la cualidad que tiene que tener nuestro hormigón para que vos lo puedas colocar fácilmente? ¿Recuerdan el estado fresco? La trabajabilidad. Perfecto, la trabajabilidad. Lo que nosotros necesitamos que se dé la condición de trabajabilidad. Cuando más trabajable es, más fácil va a ser colocar el hormigón en cualquier lugar. Y por último, ahí ya empieza a aparecer, fíjese que el reglamento ya empieza a aparecer el término proteger. ¿Se acuerdan que en la filmina anterior aparecía directamente curar? Entonces yo les decía que ya empiezan a aparecer nuevos parámetros que es proteger y curar el hormigón en forma adecuada. ¿Está? Bien. Digamos. Vamos a hacer un repaso rápidamente de todos los componentes y vamos a empezar con el cemento. Es más importante porque nosotros vamos a darle importancia por el precio. El cemento es un conglomerante hidráulico que está compuesto de arcillas y calizas, ¿se acuerdan? Que ambos se mezclaban, se cocinaban y se obtenía el clínker. ¿El clínker ya era el cemento o qué falta ahí? La bolsa que nosotros recibimos cuando vamos a comprar en el corralón, ¿es clínker solo o qué tenía además del clínker? Tenía otro compuesto. ¿Se acuerdan cuál era? Los silicatos cálcicos. El yeso. El yeso y algunas otras adiciones. El yeso y algunas otras adiciones. Después se molía, se le incorporaba el yeso, las adiciones, y ahí teníamos nuestro cemento que utilizamos en las obras. Por supuesto, el cemento depende de la finura y la densidad, una de las tantas cualidades que yo le decía hoy, que son parámetros en la hidratación, ¿se acuerdan que habíamos visto la semana pasada? Entonces, ya tenemos el cemento. Si al cemento le agregamos agua, se produce la hidratación, que es lo que a nosotros nos interesa, que el cemento se hidrate totalmente. ¿Se acuerdan la partícula del cemento que tenía una aureola naranja que iba cubriendo toda la partícula hasta que se hidrataba totalmente? Bueno, esa es la imagen que tiene que tener cuando estamos hablando de hidratación. El agua lo que hace es que el cemento se hidrate a medida que esa franja naranjita que veíamos la semana pasada va cubriendo toda la partícula, empezaban a salir unos cristales que eran de entrelazamiento entre sí de las partículas y ahí se formaba nuestra hidratación total y adquiría una resistencia.
Bien. El primer estadio es del hormigón fresco, del agua con el cemento. Armamos la pasta. ¿Se acuerda que hoy yo le dije que uno de los ensayos que se hace en el laboratorio es la pasta de consistencia normal? ¿Este ensayo en qué consiste? Este ensayo consiste en que nosotros con un elemento de laboratorio que se llama la aguja de Vicat, tenemos un ensayo donde preparamos, combinamos una porción siempre definida de cemento, estable, permanente, y le vamos agregando agua hasta el punto donde, por determinación de la penetración de una aguja de 10 milímetros dentro de esa pasta, nos dice a nosotros que esa es la cantidad de agua óptima que necesita el cemento para hidratarse. Entonces, ese es el ensayo de la pasta de consistencia normal. Y después, en el momento del fraguado, ¿se acuerdan? Del fraguado, cuando comenzaba el fraguado, cuando volcamos entre el hormigón fresco y el fraguado contra la pasta fresca y el fraguado, nosotros teníamos que proteger, pero aparece el curado. ¿Se acuerdan que yo le dije que en la línea del tiempo teníamos un inicio de fraguado y un fin de fraguado? Entonces, y después ya nuestra pasta se endurece. Todo esto está íntimamente correlacionado con el hormigón. La única diferencia es que en el hormigón nosotros ya le incorporamos lo que son los agregados gruesos, finos, aditivos y adiciones. Y fibra. Bien. Y por supuesto, lo que nosotros vamos a lograr es alta resistencia. ¿Qué nos exigen las normas GIRA? La 50.000 que se ayornó el año pasado, hubo una actualización en el año 2019, es de usos generales. Después tenemos cuáles son: cemento por la normal, el filerizado, compuesto, de alto horno, el puzolánico. La 50.001 también se actualizó el año pasado, en el 2019, para cementos especiales, y estos eran alta resistencia inicial, alta resistencia a los sulfatos, moderada resistencia a los sulfatos, bajo calor de hidratación, resistencia al álcali agregado y el cemento blanco. Después tenemos la 50.002. La 50.002 para cementos de tecnología de alta resistencia, que son cementos que pueden ser cementos normales, filerizados, con escoria, compuestos, puzolánicos, pero son de uso vial. Acuérdense eso. Los cementos de tecnología alta del TAR son cementos viales. Y después tenemos la 50.003, que son los cementos de criterios los criterios de conformidad de los cementos. Acuérdense que para las 50.000, 50.001 y 50.002, el requisito de resistencia es 30, 40 y 50. En Formosa, hoy por hoy se comercializa en bolsa 30 y 40, y a granel únicamente 40. 50 prácticamente se compra, pero sobre pedido para obras especiales. ¿Cuál es la función del cemento? Conglomerar el esqueleto granular. Permitir en las primeras horas un material trabajable y moldeable. Lo que hace el cemento, no creo que lleguemos a eso, pero cuando hacemos una dosificación, por lo menos seguramente vamos a tratar de verlo, el fino, dentro del metro cúbico de hormigón, hay una exigencia y un requisito de cantidad de material fino dentro del metro cúbico, y eso está reglamentado. ¿Ya? Pasa también 4 de material fino.
Eso está reglamentado y depende del tipo de hormigón. Está la cantidad de kilos de material fino que tiene que tener cada tipo de hormigón. Eso yo creo que por lo menos lo vamos a ver y está dentro del CIRSOL 201. Tienen infinitas propiedades los materiales finos dentro del hormigón. Acuérdense que los materiales finos, la arena o las partículas finas que vienen dentro del agregado grueso, al ser partículas muy chiquitas, tienen una alta superficie específica. Esa alta superficie específica lo que la hace es que tengan avidez por el agua, o sea, toman mucha agua y a su vez contienen mucha agua. Entonces los hormigones, si son muy gruesos, y si los componentes del hormigón no tienen fino, lo hacen, son muy expuestos a la exudación, o sea, el agua se escapa muy rápidamente. Entonces estos finos lo que hace es contienen más tiempo dentro de la pasta de hormigón, dentro del hormigón elaborado, el agua. Por eso es la cantidad de finos que debe tener. Y después, con el transcurso del tiempo, adquirir capacidad y resistencia. Esa es la función primordial. Pero la finura del hormigón dentro del esqueleto granular es importante porque se cuenta también en la cantidad de finos. Y mucho más si van a hacer un hormigón con bomba, también hay una serie de requisitos que lo que hace el fino, lo que hace el material fino dentro del metro cúbico del hormigón, es funcionar como lubricante. Por eso es importante. Bien. ¿Qué cantidad de cemento se utiliza por metro cúbico? Entre 250 y 500 kilos. Depende del tipo de hormigón que necesitemos, la resistencia, la durabilidad y los requisitos que pidamos de ellos. ¿Hay hormigones con más cemento? Sí. ¿Con menos? Y no tendría que haber, porque el reglamento a nosotros nos exige una cantidad mínima de cemento que cumpliría la función de protección de armadura. ¿Está? Bueno, esta es una de los cementos que ustedes conocen. Y acá tenemos un hormigón que se está colando dentro de una batea de una bomba y se está bombeando el hormigón. Y acá hay una descarga directa del hormigón por canaleta a una estructura. Esa es la forma de transportar el hormigón. Hay varias formas. Tu uso, agua. Miren, fíjense. Saltamos del cemento al agua. Bien. Los usos. ¿Recuerdan que dijimos mezclado y curado? Para el mezclado y curado. Para el mezclado, por lo menos el agua tiene que ser potable. Y si no, debe cumplir algunos requisitos que vamos a ver después. Y para el curado, prácticamente lo mismo. Y después, que nosotros ya no lo vemos, pero las empresas elaboradoras necesitan agua para el lavado de los equipos. Porque acá nosotros cargamos el hormigón, se mezcla, sale el hormigón y después nosotros tenemos que lavar. Entonces, el agua de lavado también es de extrema importancia. ¿Cuáles son las funciones del agua de mezclado? La primera y principal, reaccionar con el cemento permitiendo su hidratación. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado de eso, el minuto cero, cuando el agua toma contacto con el cemento. La segunda, lubricar la mezcla de agregados y cemento. O sea, si nosotros la cantidad de agua que dosificamos, y van a ver que es importante la cantidad de agua que se agrega dentro de un hormigón, depende de la relación agua-cemento, estamos hablando entre 150 y 200 litros de agua, y de esos 200 litros de agua, nada más que entre el 23 y 25%, estamos hablando de 50 litros, nada más necesitamos para hidratar el cemento. Entonces, el resto del agua, 150 litros más, es para lubricar las mezclas y facilitar la colocación.
Ingeniero, Sí, ¿cómo se hace el curado con el agua? se inunda. Por inundación justamente se llama. Se inunda. Se confina, ponerle si tenés una losa. Bueno, acordate que primero y principal cuando vas a hacer un curado por inundación, las estructuras tienen que ser estructuras donde dos dimensiones tienen que prevalecer sobre la tercera. O sea, tienen que tener poco espesor y tienen que ser laminares, o sea, tienen que ser de grande superficie. Estamos hablando de losas de casa, losas de hormigón de un pavimento, ¿entendés? Entonces, ¿qué se hace? Se hace un cordón a la vuelta, un cordoncito de arena generalmente, porque es lo que se tiene en obra, o se hace un cordón de suelo a la vuelta de la losa y ahí se le carga agua, se inunda y se lo deja 7 días por lo menos, que es en general lo que los estudios y la ciencia nos dice que es lo óptimo. Mucho más tampoco podríamos dejar porque tenemos la necesidad de ponerla en servicio, mucho menos ya es riesgoso porque no se termina de hidratar, pero ese es el proceso por inundación. O sea, confinamos la losa y llenamos de agua, simplemente llenamos de agua. Ese es el curado por inundación. Que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Esa es un agua de curado. Lo que ahora estamos hablando es un agua de mezclado que hidrata el cemento y esta agua nos sirve a nosotros para que el cemento sea más trabajable. Nos da trabajabilidad, además de otro aditivo. Pero el agua nos da trabajabilidad. ¿Está bien? Claro, sí, sí, como decía que el agua se utilizaba para curado, preguntaba cómo, Bueno, cómo se hace. Perfecto. Bueno, entonces, estamos hablando del agua mezclado, el agua que se incluye en el cemento. Si dijimos que de esos 200 litros, nada más que 50 litros es para hidratación del cemento, ¿qué pasa con los otros 150 litros? Está dentro de mi metro cúbico con el tiempo. ¿Qué pasa con esa agua? ¿Qué pasa con el agua cuando dejamos a la intemperie? Se evapora. Se evapora, perfecto. El agua se evapora. Y esa evaporación a nosotros, dentro de nuestro hormigón, nos deja poros y capilares. Cuanto más agua tengamos para darle mayor trabajabilidad a nuestro hormigón, cuando esa agua se evapora, nos va a dejar el hormigón mucho más poroso. Cuando el hormigón queda mucho más poroso, ¿qué puede pasar con la resistencia? Se debilita. Se debilita. Perfecto, perfecto. Baja la resistencia. Entonces, esos capilares y esos poros, cuanto más poros tengamos, es menos resistente nuestro hormigón. ¿Está? Bueno, entonces, proveer el espacio necesario a la pasta, cemento para que se puedan desarrollar los compuestos. ¿Bien? Además de eso, cuando ya se hidrató totalmente el cemento, el resto del agua que a nosotros no era útil para poder hacerla más trabajable, se evapora. Pero esa evaporación nos produce poros y capilares. Entonces ahí es donde empiezan nuestros problemas. Acá es lo que decíamos recién. La cantidad de esos 200 litros está entre aproximadamente 23-25%. O sea que de 200 litros necesitamos 50 litros que permanezcan en un cierto tiempo, que son 2 o 3 días generalmente, en realidad 3 a 7 días. Ahí nosotros consideramos que no la totalidad de las partículas de cemento están hidratadas, pero por lo menos la mayor parte ya está hidratada. Entonces se necesita para la hidratación del cemento, de esa agua que se dosificó, nada más que el 25%, y el resto se evapora. ¿Qué hace la mezcla más trabajable? Le da trabajabilidad. Cuando más trabajabilidad necesitamos, requiere más agua. Por eso hoy la mayoría, el 99% de los hormigones, se trabajan con aditivos superfluidificantes, se llama. Esos aditivos superfluidificantes lo que nos permite es hacer nuestras mezclas más trabajables
pero sin agregarle agua. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que bajamos la relación, además de ese aditivo, además de darle trabajabilidad al hormigón, hace que sea un reductor potente de agua en la mezcla. O sea, nos reduce hasta el 10%. Si nuestra dosificación por diseño nos dice que necesitamos 200 litros de agua en 1 metro cúbico y le agregamos este aditivo, automáticamente